tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. La Comisión de Justicia, en su informe de agosto del año pasado sobre los papeles de Panamá, apoyó la realización de la consulta popular y también puso en evidencia indicios sobre algunos implicados en la red de corrupción de Petroecuador. El proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales pasó a primer debate del Pleno y destacan observaciones del SDI y de aplicación electoral en el informe que presentó la comisión. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Un gusto poder compartir en esta mañana. El director general del SDI pidió a la comisión que se incorporen a la ley los criterios para catalogar a un territorio como paraíso fiscal, pues esto no existe y el SDI mediante resolución elabora esta lista que puede ser cambiada en cualquier momento, incluyendo o excluyendo países. El SDI sugiere dos listas, una para aplicación de la consulta y otra con fines tributarios. En la disposición reformatoria sexta se incluyen tres criterios. ¿Es suficiente con eso para que haya seguridad jurídica? Alfredo, indudablemente que no va a ser suficiente con que el Servicio de Rentas Internas tenga esa facultad de distinguir dos tipos de listas, por un lado el asunto tributario y por el otro lado para cumplir el mandato del pueblo ecuatoriano a través de la consulta popular. Si bien es cierto, estamos determinando cuáles son los parámetros mínimos que tiene que cumplir el Servicio de Rentas Internas para determinar qué país podría estar considerado dentro de las listas de los paraísos fiscales. Pero aparte de ello también lo que requerimos es ser duros y combatir a los corruptos, a los pícaros, a aquellos que se enriquecen a través de una función pública. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente sacar sus recursos a paraísos fiscales. O también mucha gente que pretende evadir el pago de tributos o de impuestos en el Ecuador en desmedro de su mismo país, llevando también a paraísos fiscales. Pero aparte de ello, el presidente electo, para quien felicito, Lenín Moreno, también ha dicho y está ratificándose en que pedirá la ayuda internacional de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente para llevar a cabo una lucha frontal contra estas acciones repudiables y que no las podemos permitir que sigan creciendo. Ahora, volviendo a lo que pidió el director del SRI, tenemos que también informó que de 809.414 servidores públicos, alrededor de 20.288 realizaron transferencias desde y hacia paraísos fiscales. Y esto no es porque sean corruptos, sino porque millares de personas en el Ecuador desde hace muchos años prefieren mantener sus ahorros a buen recaudo ante el peligro de que el gobierno de turno decrete un feriado bancario que los despoje de sus ahorros. Y la consulta popular comprende todos los valores, los bien habidos y los mal habidos. Debe haber además millares de personas que no son servidores públicos y están en igual situación. Además, muchos negocios como los de exportación y también contratistas del Estado mantienen relación con paraísos fiscales bajo la vigilancia del SRI. Según aprobado en la consulta, ¿qué ocurrirá con esos 20.000 servidores públicos? ¿Los van a despedir? Alfredo, sobre este caso hay que distinguir dos grupos de funcionarios a los que hizo referencia el director del Servicio de Rentas Internas. El primer grupo, que es la mayoría, tiene que ver con transacciones de carácter comercial, por turismo, porque a lo mejor algún familiar estudia en un país que está considerado como paraíso fiscal y por eso hizo ese tipo de transacciones. Pero ya en lo que tiene que ver al grupo de aproximadamente de 3.200 funcionarios, estos han hecho depósitos en cuentas que mantienen precisamente en paraísos fiscales. A este grupo de 3.200 personas hay que investigarlos y es por ello que con fecha 18 de abril, conforme demuestro con el documento, con fecha 18 de abril, estamos pidiendo al director del Servicio de Rentas Internas que nos dé a conocer si estos funcionarios pertenecen al sector ejecutivo, a la función judicial, a transparencia, a los GADs o a cualquier otra institución pública, porque
Aquí podría generar la duda de que se tratan funcionarios que son parte de este gobierno, cuando sabemos que hay funcionarios de carrera que están desde hace 10, 15, 20 o 30 años. Por ello estamos pidiendo que se nos dé a conocer los nombres, las cantidades y que se señale si cumplieron o no con el pago de los tributos para sacar esos dineros del Ecuador a paraísos fiscales. Así Ahora, que la consulta no nos popular, estamos despreocupando al respecto. el mandato de la consulta es muy claro. Digamos, el que tiene una cuenta afuera en un paraíso fiscal simplemente no puede ser funcionario público. Y la consulta popular se presentó por el presidente Rafael Correa como un pacto ético-político. Pero la realidad muestra que los funcionarios públicos corruptos implicados en la red de corrupción de Petroecuador y en los sobornos de Odebrecht, que se han valido de los paraísos fiscales, igual seguirán con sus dineros mal habidos depositados en paraísos fiscales. Otros almacenaban esos dineros en sótanos y tumbados, algunos se encuentran prófugos y ninguno volverá a ser funcionario público, aunque esta ley no se hubiera dictado. ¿A quiénes se refiere entonces el pacto ético? Mire, Alfredo, el pacto ético tiene que ver con todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos aquí en el Ecuador, funcionarios públicos, empresarios, porque si hablamos de la corrupción, si hablamos de un cohecho, es de doble vía. Lo que está ocurriendo precisamente, por ejemplo, en el caso de Odebrecht. Allí hay un exfuncionario que en el año 2011 se dice recibió $920,000. Ya dejó de ser funcionario hace un par de años atrás. Y una persona particular, un empresario. Entonces, este pacto ético que ha promovido y está promoviendo el presidente Rafael Correa ha sido aceptado en varios países del continente. La lucha contra la corrupción, la lucha contra los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque esto atenta en contra del Estado ecuatoriano para que tengamos más ingresos a través de los tributos y va en desmedro de la educación, de la salud, de vialidad, de trabajo, de generar más acciones públicas en beneficio de todos. Por ello aspiramos y aspiremos que se cumpla con la ley y que se combata a los corruptos, Alfredo. Si bien es cierto, bueno, ese precisamente es el problema, porque internacionalmente en efecto ha sido muy bien vista la consulta popular en ese sentido, en contra de los paraísos fiscales. Pero por otro lado resulta que ya en lo que concierne a la sanción de los corruptos que usted menciona, se ha evidenciado una lentitud en los órganos de control al respecto, tanto que usted mismo en su momento cuestionó esa lentitud. Entonces ese es el problema de fondo, digamos que hay varios planetas girando bajo el mismo problema. La parte teórica de que no puede ser funcionario público, digamos, y ya práctica, porque está resuelto, nadie que tenga cuentas en el exterior en un paraíso fiscal. Luego la parte de los funcionarios públicos y la parte de los negocios que incluso están controlados por el SRI, que solamente tienen una relación tributaria, pero que obviamente esa gente no está aspirando a ser funcionarios públicos, ¿no? Que esa es la verdad. Mire, yo he sido crítico y tengo que ratificar en mis expresiones. En muchos casos la Fiscalía ha sido lenta, la Fiscalía no ha actuado como debía actuar, a pesar de que la Contraloría ha encontrado cientos o miles de casos con posibles responsabilidades de carácter civil, administrativa y penal. Y de esos miles de casos, preguntamos una vez más, ¿no?, ¿qué ha ocurrido en la Fiscalía? Si bien en estos últimos meses se está actuando con bastante transparencia, gracias también a la ayuda o a la cooperación internacional para dar, por ejemplo, con estos casos de Odebrecht. Esperemos que allí y en cualquier caso de corrupción, en cualquier caso, en una conducta que esté en contra del Código Orgánico Integral Penal, tiene que ser investigado con agilidad y con transparencia. Eso es lo que queremos. Y que se impongan las penas a quienes hay que imponer, sea quien sea, Alfredo. Lucha frontal a la corrupción, ¿sí? A los pícaros, a los pillos, a la cárcel, Alfredo. Eso es lo que pide el pueblo ecuatoriano. En efecto. Ahora, en la disposición reformatoria tercera, se incluye una reforma al Código de la Democracia que exige una declaración jurada a quienes quieran inscribir una candidatura indicando que no tienen bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. ¿Es suficiente? ¿No se necesita reformar la Constitución? ¿No sería condedicatoria esta disposición
para Jaime Nebot y las elecciones de alcaldes 2019 o Guillermo Lasso y las elecciones presidenciales 2021? De ninguna manera, de ninguna forma, el proyecto que presentó el presidente de la República y el tratamiento que le estamos dando ahí en la Comisión de Justicia tiene como finalidad a lo mejor perseguir o impedir que tal persona o tal político pueda ser candidato en unas próximas elecciones. No, Alfredo, simplemente lo que queremos es cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano. Y aquí se dice que habrá la prohibición de acuerdo a la pregunta de la consulta, la prohibición de tener bienes o recursos en paraísos considerados fiscales, y quienes incumplan con ello serán destituidos. Tenemos que cumplir con el mandato popular, porque es del soberano, y ante ello estamos analizando una serie de disposiciones de la Constitución, como por ejemplo el artículo 229 de la Constitución, que en la parte pertinente habla de los funcionarios públicos y que dice, regulará el régimen disciplinario y cesación de funciones de sus servidores públicos. Entonces, estamos analizando si la propia Constitución está hablando del régimen disciplinario. Pero es para cesar en funciones, y en cuanto a los candidatos, es que hay una diferencia, los que ya son funcionarios y cesan o deben cesar, y quien va a ser candidato, digamos. Esa prohibición debería constar en la Constitución también. Mire, Alfredo, precisamente para ello es que se llevó a cabo el primer debate en el Pleno de la Asamblea para recoger las sugerencias o las propuestas de los asambleístas. Y la tarde de ayer, la Comisión de Justicia llevó a cabo su sesión en donde, por ejemplo, hay dos posiciones. Luis Fernando Torres, él señala que aquellos que están involucrados en estos paraísos fiscales, y si son funcionarios de nivel bajo el control político de la Asamblea Nacional, como ministros, el procurador, el contralor, el defensor público, etcétera, etcétera, puedan ser sujetos a un tratamiento por parte de la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional se tenga que decidir la suerte de esos funcionarios. En cambio, el asambleísta Miguel Moreta, mire, él dice que él estaría de acuerdo en que funcionarios de segundo o tercer nivel, con mucho respeto desde luego, puedan estar sujetos al tratamiento bajo los tribunales de lo contencioso administrativo en sus provincias, y quienes tengan fuero de Corte Nacional estén sujetos a la sala especializada de la Corte Nacional dentro del ámbito administrativo. Hay propuestas y propuestas que estamos analizando para ver cuál es la más viable, porque todos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, tienen que cumplir con el mandato de la consulta popular. La prohibición de tener bienes o recursos en países considerados como paraísos fiscales, y si incumplen, ser destituidos. Hacia allá está dirigido eso, y esperamos cumplir dentro de este periodo. ¿Estará aprobado el proyecto de ley? El tiempo no nos da. ¿Estará aprobado el proyecto de ley antes de que termine la actual legislatura? Estamos haciendo todos los esfuerzos, Alfredo. Si es que el tiempo nos permite, enhorabuena. Caso contrario, será la nueva Asamblea, la nueva Comisión, el nuevo Parlamento, el que tome la posta y continúe con el tratamiento de este proyecto, que debe ser una realidad para fortalecer la lucha contra la corrupción y la lucha contra los paraísos considerados fiscales. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo, y gracias por haberme permitido ser parte de este noticiero durante las entrevistas. A lo mejor, como asambleísta, ya no tenga la oportunidad en vista que ya se termina mi periodo. Gracias a los ecuatorianos que confiaron en Mauro Andino, y gracias una vez más por el espacio en Ecuador. Bueno, como asambleísta, usted fue, por ejemplo, ponente de la ley de comunicación, ponente del Código Orgánico Integral Penal. Ahora mismo tiene a cargo esta ley tan importante, así que ha desempeñado pues un papel muy importante en la labor legislativa de la Revolución Ciudadana. Gracias, Alfredo.